Maestría en persuasión, cómo influir con integridad y resultados. Capítulo 1. El arte invisible de influir. La persuasión está presente en cada conversación que tienes, aunque no siempre seas consciente de ello. Cuando explicas una idea, cuando defiendes un punto de vista, cuando intentas convencer a alguien, o incluso a ti mismo, de tomar una decisión, estás utilizando persuasión. No es algo exclusivo de vendedores, líderes o expertos en comunicación. Es una habilidad humana básica, tan natural como hablar o escuchar. Sin embargo, la mayoría de las personas asocia la persuasión con manipulación, engaño o presión. Creen que persuadir es forzar al otro a hacer algo que no quiere. Esta idea no solo es errónea, sino que limita enormemente el poder real de la persuasión. La verdadera persuasión no obliga, no presiona y no engaña. La verdadera persuasión guía, conecta y despierta decisiones. Persuadir no es cambiar a las personas. Es ayudarlas a ver con claridad. Cuando alguien toma una decisión convencido, tranquilo y seguro, no siente que fue persuadido. Siente que eligió por sí mismo. Y ese es el nivel más alto de influencia, cuando el otro cree que la decisión nació de él, porque en realidad así fue. La persuasión efectiva comienza con una verdad simple: las personas no toman decisiones solo con la lógica. Las toman con emociones que luego justifican con razones. Puedes tener el mejor argumento del mundo, los datos más sólidos y la propuesta más beneficiosa, pero si no conectas con la emoción, tu mensaje se pierde. La mente escucha, pero el corazón decide. Por eso, el primer paso para dominar la persuasión no es aprender técnicas, frases o trucos. Es aprender a comprender a las personas. Entender qué las mueve, qué las asusta, qué desean y qué necesitan sentir para avanzar. La mayoría de los errores en persuasión no ocurren por falta de conocimiento, sino por exceso de ego. Hablar demasiado, imponer ideas, demostrar que uno tiene razón, intentar ganar una discusión. Pero persuadir no es ganar discusiones. Es construir acuerdos. Cuando intentas imponer tu punto de vista, la otra persona activa su resistencia. Incluso si tu idea es buena, su mente buscará razones para rechazarla. En cambio, cuando haces sentir al otro escuchado, respetado y comprendido, su mente se abre. Y una mente abierta es una mente influenciable. La persuasión comienza escuchando, no hablando. Escuchar de verdad implica prestar atención no solo a las palabras, sino al tono, a las pausas, a lo que no se dice. Implica observar emociones, detectar dudas y reconocer necesidades ocultas. Cuando una persona siente que alguien la entiende, baja sus defensas de forma natural. Otro pilar fundamental de la persuasión es la congruencia. Las personas confían más en lo que haces que en lo que dices. Tu lenguaje corporal, tu coherencia y tu seguridad interna comunican más que cualquier discurso. Si tus palabras dicen una cosa pero tu actitud dice otra, la persuasión se rompe. La confianza no se exige, se transmite. Y esta confianza nace cuando crees profundamente en lo que comunicas. No puedes persuadir de algo que tú mismo dudas. La mente humana es extremadamente sensible a la incoherencia emocional. Cuando no estás convencido, el otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Persuadir tampoco es convencer a todo el mundo. No todas las personas están listas para escuchar, ni todas las conversaciones son el momento adecuado. La verdadera habilidad está en saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo retirarse. A veces, la mejor persuasión es dejar una semilla y permitir que el tiempo haga su trabajo. Un persuasor consciente no busca resultados inmediatos a cualquier precio. Busca relaciones duraderas, acuerdos sólidos y decisiones que beneficien a ambas partes. Por eso, la ética no es un complemento de la persuasión, es su base. Sin ética, la persuasión se convierte en manipulación, y la manipulación siempre termina destruyendo la confianza. Este libro no te enseñará a controlar personas. Te enseñará a comunicarte mejor, a influir con respeto y a guiar decisiones desde la claridad y la empatía. Aprenderás a usar la persuasión como una herramienta de crecimiento, no de dominio. Porque cuando persuades desde la honestidad, no solo influyes en otros. También fortaleces tu carácter, tu seguridad y tu forma de relacionarte con el mundo. Y todo comienza aquí, entendiendo que la persuasión no es un poder externo, sino una habilidad interna que se desarrolla con conciencia, práctica y propósito. Capítulo 2. Psicología de la decisión humana. Cada día tomas decisiones constantemente.
Algunas son pequeñas y casi automáticas, como qué ropa ponerte o qué comer. Otras son más importantes: aceptar una oportunidad, confiar en alguien, decir sí o decir no. Aunque parezcan diferentes, todas tienen algo en común: no se toman de forma totalmente racional. La mente humana no funciona como una computadora que analiza datos y elige la mejor opción. Funciona como un sistema emocional que siente primero y razona después. Esto no es una debilidad, es un mecanismo natural de supervivencia. El cerebro busca ahorrar energía y reducir incertidumbre, por eso utiliza atajos mentales para decidir rápido. Estos atajos mentales son conocidos como patrones psicológicos. Gracias a ellos, las personas pueden decidir sin analizarlo todo, pero también son la puerta de entrada a la persuasión. Quien comprende cómo funcionan estos patrones, entiende por qué la gente elige lo que elige. Una de las verdades más importantes sobre la toma de decisiones es esta: las personas deciden basándose en cómo creen que se sentirán después. No compran un producto, compran una emoción. No aceptan una idea, aceptan una sensación de seguridad, alivio, orgullo o pertenencia. El miedo y el deseo son dos fuerzas clave en cualquier decisión. El deseo empuja hacia adelante, el miedo frena. Muchas personas creen que persuadir es motivar, cuando en realidad muchas veces es tranquilizar. No basta con mostrar beneficios, hay que reducir temores. Cuando una persona duda, no es porque no entienda la propuesta, sino porque algo en su interior no se siente seguro. Otro factor decisivo es la coherencia interna. A las personas les gusta verse a sí mismas como lógicas y consistentes. Una vez que toman una pequeña decisión, su mente busca mantener esa línea. Por eso, las decisiones grandes suelen empezar con compromisos pequeños. Cada sí previo facilita el siguiente. La mente también se deja influir por lo familiar. Lo conocido se percibe como seguro, incluso si no es lo mejor. Por eso, muchas personas prefieren seguir igual antes que cambiar. Cambiar implica incertidumbre, y la incertidumbre genera incomodidad. Una persuasión efectiva no lucha contra esto, lo reconoce y lo acompaña. Presentar una idea nueva como una extensión de algo ya conocido reduce resistencia. La percepción de elección es otro elemento crucial. A nadie le gusta sentirse obligado. Cuando una persona siente que no tiene opciones, se activa su defensa. En cambio, cuando percibe que elige libremente, se compromete más con la decisión. Incluso elegir entre dos opciones ya predefinidas genera una sensación de control. Las decisiones también están profundamente influenciadas por el entorno y por otras personas. El ser humano es social por naturaleza. Observa, compara y se adapta. Si muchos hacen algo, la mente asume que es correcto o seguro. Esto ocurre incluso cuando no hay pruebas claras. La validación social reduce la sensación de riesgo. Sin embargo, el factor más poderoso en la decisión humana es la identidad. Las personas deciden de acuerdo con quien creen que son. Si una decisión encaja con su autoimagen, es mucho más fácil que la acepten. Si la contradice, la rechazarán, aunque sea beneficiosa. Por eso, la persuasión más profunda no se dirige a la acción, sino a la identidad. No se trata de decir haz esto, sino de conectar la decisión con la forma en que la persona se ve a sí misma. El tiempo también juega un papel importante. Las decisiones no siempre se toman en el momento. A veces, la mente necesita procesar, comparar y justificar. La presión excesiva acelera, pero debilita el compromiso. La claridad, en cambio, permite que la decisión madure. Persuadir no es empujar una respuesta inmediata, sino facilitar un proceso mental. Entender la psicología de la decisión humana te permite dejar de luchar contra la mente de las personas y empezar a trabajar con ella. En lugar de convencer, acompañas. En lugar de imponer, clarificas. En lugar de presionar, generas confianza. Cuando comprendes cómo decide la mente humana, dejas de frustrarte por los no y comienzas a interpretar lo que realmente significan: dudas, miedos, tiempos distintos o necesidades no expresadas. Y a partir de aquí, la persuasión deja de ser un acto de fuerza y se convierte en un acto de comprensión. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo las palabras correctas, usadas de la forma adecuada, pueden activar estos procesos mentales y transformar una simple conversación en una influencia poderosa. Capítulo 3: Lenguaje que vende. Las palabras no solo transmiten información. Crean imágenes, despiertan emociones y activan decisiones.
Una misma idea puede ser ignorada o aceptada dependiendo de cómo se exprese. Por eso, el lenguaje es una de las herramientas más poderosas de la persuasión, aunque pocas personas lo usan de forma consciente. Cuando alguien dice que no sabe vender, en realidad suele significar que no sabe comunicar valor. Vender no es hablar mucho, ni convencer a la fuerza. Vender es ayudar al otro a entender por qué algo es importante para él. El primer error común en la comunicación persuasiva es hablar desde uno mismo. Explicar lo que haces, lo que sabes, lo que ofreces. Pero la mente humana no escucha desde la lógica del emisor, escucha desde el interés propio. Las personas filtran la información con una pregunta silenciosa: ¿y esto qué significa para mí? El lenguaje que vende responde constantemente a esa pregunta, incluso sin decirla de forma explícita. Por eso, las palabras que más impacto tienen no son las técnicas ni las complicadas, sino las que conectan con necesidades reales. Seguridad, tiempo, tranquilidad, reconocimiento, crecimiento. Cuando tu mensaje toca uno de estos puntos, la atención se activa. Otro principio fundamental es la claridad. La mente rechaza lo confuso. Cuando algo no se entiende rápido, se descarta. Muchas personas creen que sonar sofisticado genera autoridad, pero ocurre lo contrario. El lenguaje simple genera confianza. Si alguien puede explicar algo de forma clara, la mente asume que lo domina. Hablar claro es una forma de respeto. El lenguaje persuasivo también evita la confrontación directa. Palabras como tienes que, deberías o estás equivocado generan resistencia automática. En cambio, expresiones que invitan a reflexionar, como imagina, qué pasaría si, o muchas personas descubren que, abren la mente y reducen defensas. No se trata de imponer una idea, sino de permitir que la persona llegue a ella. El uso del tiempo verbal también influye más de lo que parece. Cuando hablas en presente, haces que la experiencia se sienta real. Cuando hablas en futuro, activas expectativa. Un buen comunicador sabe cuándo anclar a la persona en el ahora y cuándo proyectarla hacia lo que puede lograr. Las palabras sensoriales son otro recurso poderoso. La mente no procesa solo conceptos, procesa experiencias. Cuando usas palabras que apelan a los sentidos, ver, sentir, escuchar, notar, ayudas al cerebro a imaginar la situación. Y lo que se imagina con claridad se percibe como más real. El lenguaje que vende también sabe callar. El silencio es una herramienta subestimada. Después de una idea clave, el silencio permite que la mente del otro procese, reflexione y complete el mensaje. Muchas veces, quien habla demasiado debilita su propia persuasión. Decir menos, pero con intención, tiene más impacto que decir mucho sin dirección. Otra clave es la coherencia emocional. Las palabras deben alinearse con el tono, el ritmo y la intención. No basta con decir lo correcto, hay que decirlo de la forma adecuada. Una frase positiva dicha con duda pierde fuerza. Una frase simple dicha con convicción se vuelve poderosa. El lenguaje también construye marcos mentales. La forma en que presentas una idea determina cómo será percibida. No es lo mismo hablar de un problema que de un desafío. No es lo mismo gastar que invertir. Cambiar una palabra puede cambiar una decisión. Las preguntas, cuando se usan bien, son una de las formas más elegantes de persuasión. Una buena pregunta no obliga, guía. Hace que la persona piense en la dirección correcta sin sentirse empujada. Además, cuando alguien responde a su propia reflexión, el compromiso es mayor. El lenguaje que venden no busca convencer, busca resonar. Cuando aprendes a comunicar con intención, cada conversación se vuelve una oportunidad para conectar, influir y generar valor. No necesitas frases mágicas ni discursos elaborados. Necesitas atención, empatía y palabras alineadas con la mente y las emociones de quien te escucha. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el cuerpo acompaña o contradice a las palabras, y por qué muchas veces lo que no se dice influye más que lo que se expresa con la voz. Capítulo 4: Cuerpos que comunican. Antes de que una palabra sea escuchada, el cuerpo ya habló. La comunicación no comienza con la voz, comienza con la presencia. Gestos, posturas, miradas y movimientos transmiten mensajes constantes, muchas veces más fuertes que cualquier discurso. El cuerpo no sabe mentir por mucho tiempo, y la mente del otro lo percibe, aunque no sea consciente de ello. Gran parte de la persuasión ocurre en silencio.
Cuando una persona entra en una conversación, el cerebro del otro evalúa rápidamente si es segura, confiable o amenazante. Este juicio inicial se forma en segundos y se basa casi por completo en señales no verbales. La forma en que te paras, cómo usas las manos, el contacto visual y tu nivel de tensión corporal crean una impresión inmediata. El cuerpo refleja el estado interno. Si hay nerviosismo, inseguridad o prisa, se manifestará en movimientos rígidos, gestos cerrados o miradas evasivas. En cambio, cuando hay calma y convicción, el cuerpo se muestra relajado, abierto y estable. Esta coherencia genera confianza sin necesidad de palabras. La postura es uno de los elementos más influyentes. Un cuerpo encorvado comunica duda o sumisión. Un cuerpo rígido comunica tensión o control. Una postura erguida pero relajada transmite seguridad y apertura. No se trata de imponerse, sino de ocupar el espacio con naturalidad. Las manos también hablan. Manos ocultas generan desconfianza, manos demasiado agitadas generan distracción. Movimientos claros y tranquilos acompañan el mensaje y refuerzan la intención. El cuerpo debe subrayar las palabras, no competir con ellas. El contacto visual es otra herramienta poderosa. Mirar a alguien mientras habla genera conexión y credibilidad. Evitar la mirada puede interpretarse como inseguridad o falta de interés. Sin embargo, un contacto visual excesivo puede sentirse invasivo. La persuasión está en el equilibrio. El rostro, especialmente, revela emociones reales. Una sonrisa forzada se percibe diferente a una auténtica. La microexpresión, esos pequeños gestos que aparecen y desaparecen rápidamente, delatan lo que se siente en verdad. Por eso, intentar actuar persuasión suele fallar. El cuerpo siempre acompaña lo que se cree. La sincronía corporal es otro factor clave. Cuando dos personas adoptan ritmos, posturas o gestos similares, se genera una sensación inconsciente de afinidad. No es imitación consciente, sino adaptación natural. Esta sincronía crea cercanía y facilita el acuerdo. Las personas confían más en quienes se parecen a ellas. El espacio personal también comunica. Acercarse demasiado puede generar incomodidad, mantenerse demasiado lejos puede crear frialdad. Respetar el espacio del otro demuestra sensibilidad y atención. La persuasión no invade, invita. La respiración, aunque invisible, influye profundamente. Una respiración rápida transmite ansiedad, una respiración lenta transmite calma. Cuando controlas tu respiración, regulas tu estado interno, y eso se refleja en todo tu lenguaje corporal. El cuerpo también responde a la escucha. Inclinarse levemente hacia adelante, asentir con la cabeza o mantener una postura abierta mientras el otro habla demuestra interés genuino. Escuchar con el cuerpo es tan importante como escuchar con los oídos. Muchas veces, el mayor obstáculo para la persuasión no es lo que se dice, sino lo que el cuerpo contradice. Decir confía en mí con el cuerpo tenso genera el efecto contrario. La persuasión auténtica surge cuando cuerpo, voz y palabras están alineados. No necesitas dominar cada gesto. Necesitas coherencia. Cuando estás presente, tranquilo y enfocado, tu cuerpo se comunica correctamente por sí solo. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo formular preguntas que abren la mente, reducen resistencia y guían decisiones sin presión, usando la herramienta más poderosa de la persuasión, la curiosidad. Capítulo 5. La ciencia de las preguntas perfectas. Las personas pueden resistirse a las ideas, a los consejos y a las opiniones ajenas, pero rara vez se resisten a responder una pregunta. Una pregunta bien formulada no empuja, no impone y no obliga. Simplemente abre un espacio mental. Por eso, preguntar es una de las formas más sutiles y poderosas de persuasión. Mientras una afirmación puede generar oposición, una pregunta genera reflexión. La mente humana está diseñada para buscar respuestas. Cuando se le plantea una pregunta, se activa automáticamente el proceso de pensamiento. Incluso si no se responde en voz alta, la mente comienza a explorar posibilidades. En ese momento, la persona deja de defenderse y empieza a participar. El error más común en la persuasión es intentar convencer antes de comprender. Las preguntas invierten ese orden. Permiten descubrir qué piensa el otro, qué siente, qué teme y qué desea realmente. Muchas objeciones no son más que necesidades no expresadas. No todas las preguntas generan el mismo efecto. Las preguntas cerradas, que se responden con un sí o un no,
limitan la conversación. Las preguntas abiertas, en cambio, amplían el diálogo. Invitan a explicar, a reflexionar y a profundizar. Son estas las que permiten comprender el mundo interno del otro. Una pregunta poderosa no busca información superficial, busca significado. El momento en que se hace una pregunta también es clave. Preguntar demasiado pronto puede generar incomodidad, hacerlo demasiado tarde puede perder impacto. La persuasión efectiva fluye como una conversación natural, no como un interrogatorio. Las preguntas también pueden guiar el pensamiento. No se trata de manipular, sino de enfocar. Cuando preguntas sobre beneficios, la mente se orienta hacia lo positivo. Cuando preguntas sobre consecuencias, la mente evalúa impacto. La dirección de la pregunta determina la dirección del pensamiento. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿te gusta esta idea?, que ¿cómo crees que esta idea podría ayudarte? La segunda invita a imaginar utilidad, no solo a emitir una opinión. Las preguntas de reflexión son especialmente poderosas. Aquellas que no exigen una respuesta inmediata, sino que permiten que la persona piense. Preguntas como ¿qué es lo más importante para ti en esta decisión? O ¿qué te impediría avanzar? Abren espacios de claridad. Otra categoría clave son las preguntas de compromiso. Una vez que la persona ha reconocido un beneficio o una necesidad, estas preguntas ayudan a avanzar de forma natural. No presionan, acompañan. El compromiso surge cuando la persona verbaliza su propia intención. Las preguntas también ayudan a reducir resistencia. Cuando alguien expresa una objeción, responder con otra afirmación suele aumentar la tensión. En cambio, responder con una pregunta adecuada transforma el conflicto en diálogo. La persona se siente escuchada, no desafiada. Preguntar demuestra respeto por la autonomía del otro. La forma en que se formula la pregunta importa tanto como el contenido. El tono debe ser genuino, curioso y tranquilo. Una pregunta hecha con intención oculta se percibe. La autenticidad es esencial. Si preguntas solo para llevar al otro a una conclusión prefijada, el efecto se debilita. Las mejores preguntas nacen de la escucha. Cuando escuchas con atención, las preguntas correctas aparecen solas. No necesitan ser largas ni complejas. A veces, una pregunta simple, hecha en el momento justo, puede cambiar toda una conversación. Dominar la ciencia de las preguntas perfectas no significa memorizar frases, sino desarrollar sensibilidad. Aprender a observar, a escuchar y a elegir palabras que despierten claridad en lugar de resistencia. Cuando preguntas bien, no persuades. Ayudas a que la persona se persuada a sí misma. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las historias conectan con la mente emocional y por qué una buena historia puede ser más convincente que 100 argumentos lógicos. Capítulo 6. Historias que conectan y convencen. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos contamos historias. Antes de la escritura, antes de los discursos formales, las historias eran la forma de transmitir conocimientos, valores y lecciones. Una historia bien contada no solo informa, mueve, emociona y persuade de manera que los hechos por sí solos nunca podrían lograr. La persuasión basada en historias funciona porque la mente humana está diseñada para procesar relatos. Cuando escuchamos una historia, el cerebro no distingue completamente entre lo que sucede en la narración y lo que vivimos nosotros mismos. Sentimos las emociones de los personajes, visualizamos los escenarios y nos involucramos de manera profunda. Una buena historia no dice «haz esto», nos hace sentir que queremos hacerlo. Pero no todas las historias son igual de persuasivas. Una historia efectiva debe tener 3 elementos fundamentales: relato, emoción y relevancia. Relato: debe haber un principio, un desarrollo y un desenlace. La mente necesita secuencia para seguir el mensaje. Una historia caótica o inconexa se pierde y no logra enganchar. Emoción: la emoción es el motor de la acción. Las personas toman decisiones no solo con la lógica, sino con lo que sienten. Una historia que despierta miedo, alegría, orgullo o esperanza tiene el poder de activar la mente de manera profunda. Relevancia: la historia debe resonar con la experiencia, necesidades o aspiraciones del oyente. Una historia hermosa pero irrelevante rara vez persuade. El oyente debe verse reflejado o imaginarse en la situación. Cuando combinamos estos 3 elementos, la historia se convierte en un puente hacia la mente del otro.
No se trata de manipular emociones, sino de conectar genuinamente con lo que ya existe en la mente y el corazón de la persona. Una técnica poderosa es usar historias de transformación. Narrar cómo alguien pasó de un problema a una solución concreta genera identificación y esperanza. El oyente no solo entiende el mensaje, lo siente posible para sí mismo. Otro recurso es la metáfora. Las metáforas permiten explicar conceptos complejos de manera simple y visual. Comparar un proceso difícil con algo cotidiano ayuda a que la mente asimile ideas sin resistencia. Por ejemplo, explicar el crecimiento personal como cultivar un jardín transmite paciencia, cuidado y resultados sin necesidad de argumentos largos. El detalle sensorial hace que la historia cobre vida. Cuando incluimos colores, sonidos, olores o sensaciones, la mente crea imágenes propias y se involucra más. El cerebro recuerda mejor lo que siente que lo que escucha en palabras planas. Además, las historias pueden preparar a la persona para una acción. Una historia que termina mostrando un beneficio concreto, una lección aprendida o una oportunidad aprovechada, genera una sensación de posibilidad. El oyente, sin ser empujado, comienza a imaginarse tomando la misma decisión. El lenguaje corporal y la voz también potencian la historia. Pausas estratégicas, cambios en el ritmo, entonación y gestos ayudan a transmitir intensidad emocional. La coherencia entre las palabras, la voz y el cuerpo multiplica el efecto persuasivo. Contar historias no es solo narrar eventos, es guiar a la mente del otro a través de un viaje. Un buen persuasor sabe cuándo usar historias, cómo adaptarlas al oyente y cómo cerrar el relato conectándolo con la acción deseada. Una historia efectiva no requiere exageración ni ficción. La autenticidad es clave. Los oyentes perciben cuando un relato es genuino y se involucran más. Las historias verdaderas generan confianza, credibilidad y conexión. En la práctica, puedes comenzar a integrar historias simples en tus conversaciones, experiencias propias, ejemplos de terceros, situaciones hipotéticas o analogías. Cada historia, aunque breve, tiene el poder de abrir la mente y despertar emociones que facilitan decisiones. En resumen, las historias no reemplazan los argumentos, los complementan. Activan emociones, generan identificación y hacen que el mensaje sea memorable. Una buena historia bien contada puede lograr en minutos lo que un argumento lógico intenta lograr durante horas. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo aplicar principios de neurociencia a las ventas y la persuasión, descubriendo cómo estructurar propuestas que el cerebro acepte con entusiasmo y sin resistencia. Capítulo 7 Neuroventas, ¿cómo comprar el cerebro? Vender no es solo ofrecer un producto o una idea, es conectar con la mente de la otra persona en un nivel profundo. La neurociencia nos ha enseñado que el cerebro humano no toma decisiones únicamente basándose en la lógica. La emoción, la percepción y la atención determinan en gran medida lo que aceptamos o rechazamos. Por eso, entender cómo funciona el cerebro es clave para persuadir de manera ética y efectiva. Esto es lo que llamamos neuroventas, vender activando los procesos mentales correctos. La primera regla de la neuroventa es comprender que el cerebro busca recompensa y evita riesgo. Cada decisión implica un cálculo, consciente o no, de lo que se gana versus lo que se pierde. Las personas no compran productos, compran la sensación de ganancia y la certeza de minimizar el riesgo. Cuando puedes mostrar claramente cómo tu propuesta aumenta los beneficios y reduce los riesgos, tu mensaje se vuelve irresistible. Pero cuidado, la mente es sensible a la desconfianza. Si percibe que alguien intenta forzarla o manipularla, activa defensas automáticas y bloquea la persuasión. Por eso, la honestidad y la coherencia son imprescindibles. La neuroventa no consiste en engañar, consiste en presentar la realidad de manera que el cerebro la procese de forma positiva. Uno de los principios más poderosos es la repetición con sentido. El cerebro aprende y recuerda patrones. Repetir un mensaje clave de distintas formas, siempre de manera clara y consistente, ayuda a que la información se internalice. Sin embargo, la repetición excesiva o mecánica genera rechazo, debe sentirse natural y relevante. Otro principio esencial es la historia emocional. Tal como vimos en el capítulo anterior, las emociones disparan decisiones. Una persona puede ignorar cifras, estadísticas o argumentos lógicos, pero no puede ignorar lo que siente. Presentar la propuesta dentro de un contexto emocional, que despierte interés y deseo, hace que la mente esté predispuesta a actuar. El principio de la simplicidad también es vital.
El cerebro evita la sobrecarga de información. Propuestas complejas, con demasiados datos o pasos, generan confusión y rechazo. Una idea clara, concisa y directa se procesa más rápido y se recuerda mejor. Menos es más cuando se trata de persuadir. El anclaje mental es otra técnica de neuroventa. Se trata de asociar la decisión con algo positivo ya existente en la mente del cliente, una experiencia previa, un valor personal, un logro o un deseo. Cuando logras que la persona conecte tu propuesta con algo que ya considera valioso, reduces resistencias y aumentas la aceptación. La escucha activa sigue siendo el núcleo. Antes de presentar cualquier propuesta, necesitas comprender qué mueve a la persona. Qué teme, qué desea y qué prioriza. Solo así puedes estructurar la información de manera que su cerebro la perciba como valiosa y segura. El tono y ritmo de la comunicación también influyen en la percepción. La voz calma, segura y modulada transmite confianza. Pausas estratégicas permiten que la información se procese. Hablar demasiado rápido o de forma monótona puede generar rechazo, aunque las palabras sean correctas. Finalmente, las microdecisiones juegan un papel crucial. Cada conversación está llena de pequeños sí y no, asentimientos, gestos, palabras afirmativas. Cada uno de estos microcompromisos prepara al cerebro para la decisión final. Reconocerlos y acompañarlos aumenta la probabilidad de éxito. En neuroventas, no se trata de manipular, sino de facilitar que la mente tome la decisión correcta para ella misma. Presentar la información en el momento adecuado, con claridad, emoción y relevancia, convierte cualquier oferta en algo natural, deseado y confiable. El verdadero poder de la neuroventa reside en comprender que la decisión no se fuerza, se guía. Cuando aplicas estos principios, no solo aumentas la probabilidad de éxito, sino que construyes confianza, credibilidad y relaciones duraderas. La persuasión ética no es un atajo, es un camino que combina ciencia, empatía y comunicación. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo manejar objeciones como oportunidades, transformando la resistencia en colaboración y fortaleciendo la confianza en cada interacción. Capítulo 8. Manejo de objeciones como oportunidades. Cada no que escuchas no es un rechazo definitivo, es una señal. Una objeción es, en realidad, una oportunidad, para escuchar, comprender y acercarte más a la mente y las necesidades de la otra persona. Muchas veces, los persuasores novatos temen las objeciones, las ven como obstáculos o fracasos. La verdad es que una objeción bien manejada puede acercarte al sí más rápido que cualquier argumento inicial. El primer paso para transformar una objeción en oportunidad es cambiar la percepción que tienes de ella. No es un ataque, no es un desafío, es información. Cada objeción te dice algo sobre lo que el otro piensa, siente o necesita. Escuchar con atención sin interrumpir es la forma más poderosa de respuesta. La persona necesita sentirse comprendida antes de considerar tu propuesta. La escucha activa es la clave. No se trata solo de oír palabras, sino de captar emociones, miedos y motivaciones subyacentes. A menudo, lo que se dice explícitamente es solo la punta del iceberg. Preguntar con respeto y curiosidad ayuda a descubrir la raíz de la objeción. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre esto? ¿O qué necesitarías para sentirte seguro con esta decisión? El siguiente paso es validar la objeción. No significa estar de acuerdo, sino reconocer que tiene sentido desde la perspectiva del otro. Frases como entiendo por qué lo ves así o tiene sentido que te preguntes eso reducen defensas y muestran respeto. Una persona que se siente escuchada baja naturalmente la resistencia. Luego viene la oportunidad de reformular y guiar la mente hacia la solución. Una objeción rara vez es absoluta, suele estar condicionada a información, percepción o miedo. Aquí es donde tus habilidades de comunicación y persuasión entran en juego. Puedes mostrar cómo la propuesta aborda la preocupación específica, siempre con claridad y honestidad. Por ejemplo, si alguien dice no estoy seguro de que esto funcione para mí, no respondas con argumentos agresivos. En cambio, puedes preguntar, ¿qué aspecto te hace sentir inseguro? Y luego explicar cómo la propuesta resuelve esa duda. Esto transforma la objeción en un diálogo productivo. El tono emocional también importa. Responder con calma, empatía y paciencia refuerza tu credibilidad. La mente de la otra persona está evaluando no solo el contenido de tu respuesta, sino la seguridad y coherencia que percibe en ti. Una reacción defensiva o apresurada puede aumentar la resistencia.
Otro principio poderoso es prever objeciones antes de que surjan. Cuando conoces bien tu mensaje y a tu audiencia, puedes integrar respuestas a posibles dudas dentro de la presentación. Esto demuestra preparación, comprensión y cuidado, reduciendo la probabilidad de rechazo. Cada objeción ofrece, además, la oportunidad de fortalecer la relación. Cuando manejas objeciones con respeto y claridad, la otra persona percibe tu honestidad y compromiso. No solo aumenta la probabilidad de aceptación de tu propuesta, sino que también construye confianza para futuras interacciones. Un error común es ver las objeciones como interrupciones que frenan la conversación. En realidad, son señales de que el interlocutor está comprometido cognitivamente. Si alguien se toma el tiempo de expresar una duda, significa que está considerando tu propuesta. Aprovechar este momento es esencial. Finalmente, recuerda que no todas las objeciones se pueden superar, y eso está bien. Persuadir no significa forzar a nadie. La meta es guiar, clarificar y permitir que la persona tome una decisión consciente. A veces, la mejor respuesta es aceptar la objeción con elegancia y dejar la puerta abierta para el futuro. En resumen, manejar objeciones es una habilidad que convierte la resistencia en oportunidad, la duda en diálogo y el no temporal en posibilidad de sí. Cada objeción es una ventana para comprender, conectar y guiar con ética y eficacia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aplicar la persuasión en la era digital, donde las conversaciones no son solo cara a cara, sino también en redes sociales, emails y contenido online, manteniendo los mismos principios de ética y conexión. Capítulo 9. Persuasión en la era digital. La persuasión no ocurre solo en conversaciones cara a cara. Hoy, gran parte de nuestras interacciones se da en el mundo digital, redes sociales, correos electrónicos, mensajes, videos y contenidos online. Aunque la tecnología cambie, los principios siguen siendo los mismos: conectar, generar confianza y guiar decisiones. La diferencia es que en la era digital la atención es breve, la competencia es enorme y la percepción se forma en segundos. El primer desafío de la persuasión digital es captar atención. En un entorno saturado de información, nadie lee o escucha sin filtrar. Para influir, necesitas destacar desde el primer instante, con claridad, relevancia y emoción. Un título, una imagen o la primera frase de un mensaje actúan como la primera impresión, determinan si el resto será percibido o ignorado. La claridad es más crucial que nunca. Textos confusos, mensajes largos o páginas sobrecargadas generan rechazo inmediato. La mente digital busca facilidad, rapidez y comprensión instantánea. Por eso, comunicar con lenguaje simple, directo y atractivo no es un lujo, es una necesidad estratégica. El contenido digital permite múltiples formatos: videos, infografías, memes, artículos o podcast. Cada formato tiene su propio poder persuasivo, pero todos dependen de los mismos principios de conexión emocional, relevancia y coherencia. Lo que importa no es solo lo que dices, sino cómo lo presentas para que la mente del otro lo perciba como valioso y confiable. La interacción digital también requiere empatía activa. Aunque no estés frente a la persona, sus emociones, dudas y necesidades siguen presentes. Leer comentarios, responder preguntas, crear espacios de diálogo y mostrar interés genuino genera confianza y reduce resistencias. La persuasión digital no es un monólogo, es un proceso relacional, aunque ocurra a través de pantallas. El principio de prueba social funciona aún mejor online. Las reseñas, los likes, los comentarios y los testimonios son señales de que otros confían o valoran lo que ofreces. La mente humana responde a la validación social, incluso de manera inconsciente. Mostrar evidencia de que otros ya han tomado una decisión positiva aumenta la credibilidad y reduce el miedo a equivocarse. El anclaje emocional también se adapta al medio digital. Historias, videos o publicaciones que despiertan emociones específicas, alegría, curiosidad, esperanza, activan los mismos procesos que en conversaciones presenciales. La diferencia es que estas emociones deben generarse rápidamente, antes de que el usuario siga desplazándose hacia otro contenido. Otro recurso clave es la claridad en la acción. Cada interacción digital debe guiar al usuario hacia un siguiente paso sencillo: hacer clic, registrarse, comentar, compartir o adquirir. Cuanto más fácil y claro sea el camino, mayor la probabilidad de acción. La persuasión digital convierte la intención en acción mediante pasos concretos y visibles. La ética sigue siendo el fundamento.
Engaños, exageraciones o manipulaciones generan resultados momentáneos, pero destruyen confianza y reputación a largo plazo. En la era digital, donde la información se comparte rápidamente, la coherencia entre mensaje y acción es esencial para mantener credibilidad y fidelidad. Finalmente, la persuasión digital exige consistencia y paciencia. No se trata de un solo post, un solo mensaje o un solo correo. La influencia se construye a través de experiencias repetidas y coherentes, donde el valor, la empatía y la conexión se refuerzan continuamente. La confianza y la decisión surgen con el tiempo, no con la presión inmediata. En resumen, la persuasión en la era digital combina principios clásicos con estrategias adaptadas al medio: captar atención rápidamente, comunicar con claridad, generar emociones, mostrar prueba social, guiar acciones concretas y mantener coherencia y ética. La mente humana no ha cambiado, lo que cambia es cómo interactúa con tu mensaje. Quien domina esta combinación tiene la capacidad de influir de manera efectiva y responsable en un mundo hiperconectado. En el próximo y último capítulo, abordaremos el persuasor consciente, reflexionando sobre cómo aplicar todas estas habilidades de forma ética, responsable y sostenible, construyendo relaciones sólidas y decisiones que beneficien a todos. Capítulo 10: El persuasor consciente. Llegamos al final de este recorrido por los secretos de la persuasión, pero también al principio de algo mucho más importante: cómo aplicar estas habilidades con responsabilidad y ética. Ser un persuasor consciente no significa manipular, ni forzar decisiones, ni utilizar técnicas solo para beneficio propio. Significa influir con respeto, claridad y empatía, generando beneficios tanto para ti como para los demás. La persuasión consciente empieza por autoconocimiento. Antes de intentar influir en otros, necesitas entender tus propias motivaciones, emociones y límites. ¿Por qué quieres persuadir? ¿Qué valor aportas? ¿Estás actuando desde ego o desde servicio? Un persuasor consciente reconoce sus intenciones y ajusta su comunicación para que sea auténtica y ética. La coherencia es otro pilar. Tu lenguaje, tu cuerpo, tus acciones y tus palabras deben estar alineados. La incongruencia genera desconfianza y debilita cualquier intento de influencia. Cuando eres congruente, tu presencia inspira seguridad y tus mensajes se perciben genuinos. El cerebro humano detecta la autenticidad, incluso de manera subconsciente. El persuasor consciente también respeta la autonomía del otro. Persuadir no es obligar, es guiar. Cada decisión debe sentirse propia de quien la toma. Las personas recuerdan cómo las hicieron sentir, no solo lo que hicieron. Por eso, el respeto por la libertad de elección es el corazón de la influencia duradera. Otra característica esencial es la empatía activa. Entender lo que la otra persona piensa, siente y necesita no es solo útil para persuadir, es un acto de humanidad. Escuchar sin juzgar, validar emociones y responder con sensibilidad transforma cualquier conversación en un espacio seguro donde la mente y el corazón se abren naturalmente. El persuasor consciente sabe que la ética y la influencia no son opuestos, se complementan. Técnicas avanzadas de persuasión sin integridad pueden generar resultados temporales, pero destruyen confianza y reputación a largo plazo. La verdadera maestría está en lograr que la otra persona gane algo real con su decisión, mientras tú también cumples tus objetivos. Además, la persuasión consciente mira más allá del momento. Cada interacción es una oportunidad de construir relaciones duraderas. No se trata de un sí inmediato, sino de sembrar comprensión, confianza y claridad que produzcan decisiones sostenibles. Incluso cuando alguien decide no actuar, un persuasor consciente deja la puerta abierta para el futuro con respeto y profesionalismo. La paciencia es otra virtud indispensable. La mente humana necesita tiempo para procesar, reflexionar y decidir. Forzar una respuesta inmediata puede generar rechazo. En cambio, guiar con claridad y acompañar durante el proceso fortalece la decisión y la relación. Finalmente, ser un persuasor consciente significa aprender constantemente. Observar resultados, recibir feedback, reconocer errores y ajustar estrategias. La persuasión no es estática, evoluciona con cada persona, situación y contexto. Quien aprende a adaptarse y reflexionar crece tanto en habilidad como en integridad. En resumen, la verdadera persuasión no se mide por la cantidad de sí que obtienes, sino por la calidad de las decisiones que ayudas a generar y por la confianza que construyes en el camino. Ser un persuasor consciente es elegir influir con respeto, ética y propósito,
dejando un impacto positivo duradero en quienes te rodean. Este es el nivel más alto de influencia, cuando tu capacidad de persuadir está al servicio de la claridad, el bienestar y la libertad de los demás, mientras desarrollas tu propia seguridad y maestría. Aquí termina este viaje por los secretos de la persuasión, pero comienza tu camino hacia aplicarlos de manera consciente y transformadora, en cada conversación, en cada decisión y en cada relación que construyas.